Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a medio mundo, una pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, pero que también nos dejó con el corazón roto. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Ander Cell y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senkalkapm, Love is in the air para nosotros. ¿Recuerdan la magia que irradiaban juntos? Esa química que traspasaba la pantalla, esos gestos cómplices fuera del set. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y así fue, confirmaron su romance, nos regalaron momentos inolvidables, viajes, fotos llenas de amor. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento terminó, y no precisamente con un felices para siempre. Hoy vamos a indagar en las razones detrás de su ruptura, pero no solo eso, vamos a profundizar en los misterios que rodearon su relación. ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Qué papel jugaron las presiones de la fama? Y lo más importante, ¿de quién o de qué se estuvieron ocultando Ander Cell y Kerem Bürsin durante todo este tiempo? Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un chismecito jugoso. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, empecemos. La historia de Ander y Kerem es una historia de amor que nació en el set de grabación. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente, pero ambos se mantuvieron herméticos al respecto. Al principio, negaban cualquier relación más allá de la amistad profesional. Sin embargo, las miradas, las sonrisas y los pequeños gestos de cariño eran demasiado evidentes para ignorarlos. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, creando hashtags como #Anker, editando vídeos con sus mejores momentos y analizando cada una de sus interacciones en busca de la más mínima pista. Se convirtieron en detectives amorosos, examinando fotos, entrevistas y hasta el lenguaje corporal de ambos actores. El fervor era tal, que cualquier descuido, cualquier like sospechoso, desataba una tormenta de especulaciones. La serie Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Ander y Kerem a la fama internacional. Su popularidad creció exponencialmente y con ella, la presión mediática sobre su vida personal. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus publicaciones en redes sociales era interpretada. No podían ir a tomar un café sin ser rodeados por fotógrafos y fans ávidos de una foto. Mantener una relación en medio de tanta atención pública no es tarea fácil, y ellos lo sabían. Existía el miedo constante de que cualquier paso en falso pudiera ser magnificado y distorsionado por los medios. La presión no solo venía de los paparazzi, sino también de las expectativas del público, que los idealizaba como la pareja perfecta. Finalmente, después de meses de especulaciones, Ander y Kerem decidieron confirmar su romance. La noticia causó furor entre sus seguidores, quienes celebraron su amor como si fuera un triunfo personal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Parecía que el mundo entero estaba feliz por ellos. Durante un tiempo vivieron su amor a la vista de todos, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes exóticos, sus cenas románticas a la luz de las velas y sus momentos de complicidad que hacían derretir a cualquiera. Se mostraban enamorados y felices, disfrutando de la compañía del otro. Viajaron juntos, rieron juntos, incluso adoptaron un perrito juntos, consolidando aún más la imagen de una pareja unida y feliz. Pero como dije antes, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales disminuyeron notablemente, y las sonrisas ya no parecían tan genuinas, revelando una tensión subyacente que no pasaba desapercibida. Los fans, que habían estado tan felices por ellos, empezaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso su cuento de hadas estaba llegando a su fin? La preocupación era palpable en los foros y redes sociales, donde los fans más devotos analizaban cada detalle en busca de respuestas. Las especulaciones se intensificaron cuando Ander y Kerem dejaron de seguirse en Instagram. Para muchos, esta fue la confirmación definitiva de que la relación había terminado. Un unfollow en el mundo de las celebridades es como una declaración de guerra, un aviso público de que algo va terriblemente mal. Aunque ninguno de los dos emitió un comunicado oficial al respecto, la noticia de su ruptura se extendió como la pólvora, alimentada por la sed de información de los medios y la angustia de sus fans. Los fans quedaron devastados, sintiéndose como si hubieran perdido a una pareja de amigos cercanos.
Para muchos, Hande y Kerem representaban algo más que una simple pareja de famosos, eran un símbolo de esperanza, de que el amor verdadero sí existía. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué se separaron Hande y Kerem? Hay muchas teorías al respecto, y vamos a analizar algunas de las más plausibles. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la falta de privacidad fueron factores determinantes en su ruptura. Como mencioné antes, cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. No podían salir a la calle sin ser acosados por los paparazzi, no podían tener una conversación privada sin que alguien la grabara. Imaginen tener que lidiar con la constante intrusión en su vida personal, la imposibilidad de tener un momento de intimidad. Esta constante vigilancia puede ser muy agotadora y perjudicial para cualquier relación. Los paparazzi no solo los seguían a todas partes, sino que también buscaban cualquier oportunidad para crear titulares sensacionalistas, a menudo distorsionando la realidad y alimentando rumores infundados. Otra teoría apunta a las diferencias de personalidad y prioridades. Hande Erçel es una actriz muy ambiciosa, con una carrera en ascenso. Está constantemente buscando nuevos proyectos y desafíos profesionales. Es una fuerza imparable, una mujer que sabe lo que quiere y que está dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Kerem Bürsin, por otro lado, parece ser más relajado y enfocado en disfrutar de la vida. Tiene una energía más tranquila, una perspectiva diferente sobre el éxito y la felicidad. Estas diferencias en sus objetivos y aspiraciones podrían haber generado tensiones en la relación. Es posible que Hande se sintiera frustrada por la falta de ambición de Kerem, mientras que Kerem se sintiera presionado por el ritmo frenético de la vida de Hande. También se rumoreó sobre la posible existencia de terceras personas involucradas. Algunos medios de comunicación especularon sobre supuestos romances de Hande con otros actores, mientras que otros insinuaron que Kerem había sido visto en compañía de otras mujeres. Estas acusaciones, aunque nunca fueron confirmadas, sembraron la duda y alimentaron la especulación. En un mundo tan lleno de tentaciones y oportunidades, la fidelidad se convierte en un desafío aún mayor. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y podrían ser simplemente rumores infundados, fabricados para generar controversia y aumentar el rating de ciertos medios. Pero hoy, vamos a explorar una teoría que quizás no han escuchado antes, una teoría que apunta a que Hande y Kerem se estuvieron ocultando algo mucho más grande que simplemente su relación. Se dice que durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos estuvieron protegiendo un secreto que podría haber afectado sus carreras y su imagen pública. ¿De qué se trata este secreto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Esta teoría, aunque más especulativa que las anteriores, ha ganado terreno en los círculos más cercanos a la pareja, alimentada por fuentes anónimas y rumores susurrados en las sombras. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hande y Kerem estaban preocupados por la reacción del público ante ciertos aspectos de su vida personal que no encajaban con la imagen perfecta que proyectaban. La presión por mantener una imagen pública impecable es una constante en la vida de las celebridades, y Hande y Kerem no eran una excepción. Por ejemplo, se rumorea que Hande Erçel tenía ciertas inseguridades sobre su apariencia física y que se sometía a tratamientos estéticos para mantener una imagen impecable. La industria del entretenimiento, con sus altos estándares de belleza, puede ser implacable y la presión por cumplir con esos estándares puede ser abrumadora. Esta presión por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento podría haber generado estrés y ansiedad en la actriz, llevándola a ocultar ciertos aspectos de su vida personal. Por otro lado, se dice que Kerem Bürsin tenía ciertas aficiones y pasatiempos que no eran del agrado de sus representantes y que podrían haber afectado su imagen de galán de telenovela. Se rumorea que Kerem es un gran aficionado a los videojuegos y que pasa horas jugando en su tiempo libre. Aunque no hay nada de malo en esto, sus representantes temían que esta afición fuera vista como algo infantil e impropio de un actor de su talla. En una industria que valora la imagen por encima de todo, cualquier detalle que pueda dañar la percepción pública de un actor puede ser considerado una amenaza. Estas presiones y secretos podrían haber generado una atmósfera de desconfianza y tensión en la relación. Hande y Kerem podrían haber sentido la necesidad de ocultarse ciertos aspectos de su vida el uno al otro para proteger su imagen pública y evitar conflictos. La falta de transparencia y honestidad, aunque comprensible en el contexto de la fama, puede ser fatal para cualquier relación. Esta falta de transparencia y honestidad podría haber contribuido a su ruptura, erosionando la confianza y creando una distancia irreparable entre ellos. Además, la competencia profesional entre ambos también podría haber sido un factor determinante en su separación. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una gran cantidad de proyectos en su agenda. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las figuras más populares del país. Kerem Bürsin, aunque también es un actor popular, no ha alcanzado el mismo nivel de éxito que Hande.
Esta diferencia en sus carreras podría haber generado celos y resentimiento en la relación. La competencia, incluso en el amor, puede ser destructiva, especialmente cuando se trata de dos personas que trabajan en la misma industria. Se rumorea que Ander Zell estaba recibiendo ofertas para trabajar en Hollywood, mientras que Kerem Bürsin seguía enfocado en proyectos en Turquía. Esta diferencia en sus ambiciones profesionales podría haber generado distancia y desinterés en la relación. Hande podría haber sentido que Kerem no estaba a la altura de sus aspiraciones, mientras que Kerem podría haber sentido que Hande lo estaba dejando atrás. La ambición, aunque positiva en muchos aspectos, puede ser una espada de doble filo en una relación, especialmente cuando los objetivos de ambas partes no están alineados. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿de quién o de qué se ocultaban Hande y Kerem? Creo que la respuesta es compleja y multifacética. Se ocultaban de la presión mediática, de las expectativas del público, de las críticas de los haters, de las inseguridades personales, de las diferencias profesionales y, quizás lo más importante, de la falta de honestidad y transparencia en su relación. Se ocultaban de la realidad, de sus propios miedos y de las limitaciones que la fama les imponía. En resumen, la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin es una historia de amor que nació en el set de grabación, se desarrolló a la vista de todos y terminó de forma abrupta y dolorosa. Su relación estuvo marcada por la fama, la presión mediática, las diferencias personales y profesionales, y la necesidad de ocultar ciertos aspectos de su vida al público. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre recordaremos la magia que irradiaban juntos y la ilusión que nos hicieron sentir. Quizás su amor fue víctima de las circunstancias, de las expectativas y de las presiones que conlleva la vida en el ojo público. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles razones detrás de su ruptura, las presiones que enfrentaron y los secretos que podrían haber estado ocultando. Hemos desenterrado los rumores más jugosos, analizado las teorías más plausibles y tratado de entender la complejidad de una relación que se desarrolló bajo el implacable escrutinio público. Recuerden que estas son solo teorías y especulaciones, y que la verdad detrás de su separación solo la conocen ellos dos. Sin embargo, espero que este vídeo les haya dado una perspectiva diferente y les haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. El amor, incluso entre los famosos, es un campo minado de expectativas, presiones y secretos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Nos encanta leer sus opiniones y sugerencias. Queremos saber qué les interesa, qué les intriga y qué secretos quieren que destapemos en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que activen la campanita y estén atentos a nuestras próximas publicaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.